En este video vamos a analizar los villancicos negros de Sor Juana Inés de la Cruz, especialmente la manera en que el canto, las voces y los sonidos representaban a las personas afrodescendientes en la Nueva España. Para comenzar, es importante entender qué es un villancico negro y cómo surgió. El villancico se originó en España bajo el nombre de villanesca. En un principio eran cantos populares interpretados por habitantes de villas y aldeas. Se caracterizaban por ser composiciones sencillas, festivas y cercanas al lenguaje. Con el tiempo, estos cantos dejaron de ser únicamente populares y empezaron a incorporarse en celebraciones religiosas, especialmente festividades como la Navidad y otras ceremonias católicas. Durante el barroco hispánico, el villancico alcanzó gran importancia gracias a autores como Juan de la Encina, Lope de Vega y Luis de Góngora. A partir de la expansión española hacia América, este género llegó a la Nueva España y ahí se transformó profundamente. Ya no era solamente una canción religiosa, sino también una representación musical y teatral que mezclaba canto, danza y actuación. En la sociedad novohispana convivían distintos grupos étnicos y culturales, españoles, indígenas, africanos y mestizos. Por eso, los villancicos comenzaron a adaptarse a esa diversidad. Además de entretener, tenían una función catequética, es decir, que buscaban enseñar contenidos religiosos de manera accesible al pueblo mediante ritmos pegajosos, coros y danzas como los tocotines. En este contexto aparece Sor Juana Inés de la Cruz, una de las figuras más importantes del siglo de oro y de la literatura novohispana. Sor Juana fue religiosa jerónima, escritora, poeta y filósofa reconocida como la 10ª musa por la grandeza de su obra intelectual. Sus villancicos se destacan porque combinan elementos religiosos con humor, teatralidad y lenguaje coloquial, acercando la religión a la vida cotidiana de las personas. Dentro de su producción encontramos los llamados villancicos negros. Estas piezas imitaban el habla de los esclavos africanos y afrodescendientes mediante recursos como deformaciones lingüísticas, onomatopeyas, repeticiones y ritmos musicales particulares, que aunque estas representaciones surgieron dentro de una sociedad coloquial y jerárquica, también muestra cómo las personas negras estaban presentes en la cultura sonora y festiva de la Nueva España. El objetivo de este video es analizar cómo funciona el canto, las voces y los sonidos en estos villancicos negros de Sor Juana. Nos interesa observar cómo los recursos textuales como el habla, voza y las onomatopeyas, junto con los elementos musicales como los coros, instrumentos y los ritmos festivos o devocionales, construyen una representación de la población. Además, compararemos estas representaciones en 3 diferentes niveles. Primero, los textos originales escritos por Sor Juana. Segundo, las interpretaciones musicales que se realizaban en las catedrales novohispánicas del siglo XVII. Y tercero, las versiones contemporáneas realizadas por el grupo Rack Rick Rack en el Museo de Música de México. De esta manera podremos comprender cómo la musicalidad y la oralidad transforman y resignifican estas voces en distintos momentos históricos. Sabate Rivers, un hispanista cubano-estadounidense especializada en literatura del siglo XIX y siglo XVIII, parte de esta tradición y nos dice que en la lírica popular y la comedia se utilizaban personajes como el vizcaíno, el sayagués, el portugués y el negro, ya que estos tipos se caracterizaban por su modo de hablar que parecía exótico, gracioso o incluso extraño, y servían para marcar diferencias frente al castellano correcto. En España el negro solo se veía como un personaje cómico y en Nueva España ya Sor Juana lo incorpora y se refleja la convivencia de distintas etnias en el mundo colonial, tanto indios como mestizos. Sin embargo, es importante rescatar el planteamiento de la destacada crítica literaria uruguaya, especializada en estudios culturales latinoamericanos, Mabel Moraña, quien nos dice que el uso de estas voces en la interpretación de los villancicos es mecanismo de poder y representación social. Si bien Sor Juana usa lo que la autora denomina media lengua, en donde mezcla el castellano, el náhuatl, el portugués y latinismos para representar la diversidad, esta diversidad es controlada. Las voces populares no hablan solas, sino que son mediadas y deformadas por la autoridad letrada, es decir, los blancos. Las lenguas funcionan como un espacio de control simbólico. Entonces, si los villancicos reúnen voces de distintos sectores,
pero no para entrar o para crear un diálogo real, ya que cada voz aparece yuxtapuesta. Esto refleja la diversidad colonial, pero bajo una lógica de separación y jerarquía. La figura del negro es la más frecuente y central. El fragmento que se analizará pertenece al villancico 9 del tercer nocturno de los villancicos que se cantaron en la Metropolitana de México en honor a María Santísima Madre de Dios en su Asunción triunfante en 1686, atribuido a Sor Juana Inés de la Cruz. Aunque este villancico inicia con una introducción y con unas coplas organizadas donde aparecen dos payos. El análisis se centra específicamente en el negrillo, estribillo y las coplas, donde es que se incorporan las voces negras mediadas por la lengua dialectal, las repeticiones sonoras y las exclamaciones y las dinámicas del canto preventivo. Sor Juana conserva la estructura tradicional peninsular de los villancicos, organizada en 3 nocturnos con estribillos, coplas, jácaras y ensaladas, pero introduce en el último nocturno una ensalada coral donde aparecen personajes de distintas razas y lenguas. A través de sus formas de habla, costumbres e instrumentos representa a blancos, negros e indios, donde recrea el paisaje sonoro colonial presente en las catedrales de México, Puebla y Oaxaca. Así, el espacio litúrgico se convierte en un espacio polifónico de representación social y cultural. El estribillo inicial comienza diciendo ja, 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 bueno, va, gambule, gulunle, je, je, je. El villancico abre con un estribillo hecho de onomatopeyas y repeticiones de ja, ja, ja y je, je, je. Imitan risas, coros colectivos, creando un espacio acústico festivo. Palabras como gambule y gulule no tienen significado en castellano, pero funcionan como sonido rítmico. Aquel lenguaje ya deja de ser, digamos, semántico y se convierte en música. Lenes Guaidó explica que estas formas reproducen cantos y percusiones africanas, generando un ambiente de celebración comunitaria. No va bueno, bueno va, que si no la señora perdonada. Aquí aparece la alternancia de voces, una afirma y otra responde, en un canto antifonal como en los coros africanos o en la liturgia católica. La deformación lingüística, bueno, señora o perdonada, reproducen el habla vozal en el español aprendida por los esclavos africanos, como afirma Moraña. Esta voz no es autónoma, sino que está mediada por la escritura criolla, convertida en espectáculo sonoro. En las coplas festivas que dicen, Placida Turunegla, hoy te gusta bailarla, porque una negrita bella el cielo va a gobernar. Aquí la figura negra aparece asociada al baile y a la alegría. Es una negrita bella que va a gobernar el cielo. Esto puede interpretarse como una reivindicación simbólica, pues aunque marginados en sociedad, el canto, digamos que les concede un lugar divino. Y como afirma Sabat, Sor Juana no se burla de los negros, sino que les da una voz para expresar dignidad y protesta velada. En la copla que dice, ay señora linda negra, que en Tlepizandi está, dame una de las que risa, pues que a mí me servirá. Aquí aparece la súplica a la Virgen. La negra libre pisa estrellas y el cantor pide una de ellas, de esas estrellas, digamos, como ayuda. Evidentemente es una metáfora de la ascensión espiritual y social, un deseo de protección divina y de liberación. La copla, él me envía la alegría, pues que a muchos tendrá ya, para que con ella ayuda ganemos su libertad. El canto culmina con la idea de que la alegría enviada por la Virgen puede dar libertad. Aquí el tono es festivo y se convierte en protesta. El esclavo expresa su deseo de liberación, aunque disfrazando, digamos, en clave religiosa. En este villancico integran recursos como la onomatopeya, las repeticiones que dan ritmo, la percusión y se integran deformaciones lingüísticas como el habla vozal. Diferencias frente al castellano correcto, a la tenuidad de las voces que producen, digamos, estructura coral y teatral y instrumentos como los coros y sin duda el paisaje sonoro colonial. En cuanto al ritmo de los villancicos, se interpreta como alternante, ya que el estribillo inicial, ja, 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 bueno, va, gambule, gulule, je, 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 es un ritmo rápido y energético porque las exclamaciones y las secuencias, digamos, cortas, separadas por comas, marcan golpes seguidos, como tambores y risas encadenadas. En las coplas las frases alargan y aparecen más comas, introducen pausas. Ay señora, linda negra, que entre pisante está. Aquí el ritmo se vuelve más lento y reflexivo porque la súplica necesita, digamos, un espacio para respirar. Cada vez que regresa al estribillo inicial, entonces el compás acelera el ritmo nuevamente reforzando, digamos, la tensión o la alta continua.
Hasta ahora en los villancicos se han observado cómo se construye el plano textual mediante onomatopeyas, repeticiones, deformaciones lingüísticas y alternación de voces, que crean un paisaje sonoro colonial. Sin embargo, estos recursos también adquieren una dimensión musical durante la interpretación de catedrales y conventos de la Nueva España en el siglo XVII. En los maitines de Navidad y otras festividades, coros, solistas e instrumentos como órganos, violines, guitarras y percusión transforman estas marcas conceptuales en ritmos y pausas melódicas. Y estas festividades se convierten en percusiones, cantos, coros que refuerzan las exclamaciones y las voces sonoras de estas voces de africanos y personas negras. Debido a que ya no es posible escuchar directamente cómo sonaban los villancicos en el siglo XVII, este análisis apoyará las versiones contemporáneas realizadas en el Museo de Música de México. Aunque estas adaptaciones no reproducen las adaptaciones que se escuchaban anteriormente, exactamente las interpretaciones originales, pero permiten imaginar las marcas textuales, cómo se transforman en la música y la representación de estas personas al transmitir estos cantos. Ahora vamos a analizar cómo sonan estas versiones modernas de rap que se asemejan en las formas del siglo XVII, registradas en los archivos y qué diferencias o matices presentan en el texto original de la interpretación que hemos hecho en el villancico. Pues bien, la pieza inicia con una voz masculina grave y suave como casi susurrada, que introduce el villancico de manera tranquila y ceremonial. Luego una voz femenina, tono más dinámico, ligeramente ronco, interpretado del estribillo, jaja, bueno, va, acompañado por una guitarra suave y repetitiva que mantiene un ritmo pausado y sin tensión. En esto entraron dos negras, que dicen las despertaron, de los payos las sonajas, no el rumor del campanario. Los azabaches con alma su cántico comenzaron, y novedad fue en maitines ver las tinieblas cantando. Ha ha ha, buenuba, cambule, gulungue, he he he. Pues bien, la guitarra funciona como una base contraste de la canción, creando un ambiente calmado y mediante pequeños interludios instrumentales donde se escuchan notas repetitivas y delicadas, y esto permite que la atención se centre en la expresión de las voces. En las coplas, la interpretación se vuelve un poco más rítmica y melódica, especialmente con los versos como Flácila, Dura, La Negra, Hoy, Tu Bailala. Flácica tú, la negra, hoy de gusto bailala. Y algunas frases alargadas al final como es cielo de gobernar, a lo que aporta la musicalidad y la emotividad. Porque una negrita vela, el cielo va a gobernar. Muy dicho antes, como las repeticiones ja 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 y je je je, Ja ja ja. cumplen la función rítmica, colectiva más que una risa literal, refuerza el carácter comunitario y afrotradicional del villancico. Además, ciertos momentos de la voz intenté elevar la intensidad y especialmente como Uva, bueno va, y si no la señora, perdónala. Di la luz que displacia tu pie, la unudala, por que sin ti quedamos y continúa y culila. la transmisión de la emoción más fuerte de alegre sin romper la suavidad general de la pieza. Y finalmente, la pronunciación de palabras negra, chiñola y liberta representan la oralidad de los afrodescendientes y su voz. Ay, señora libre, y si no la señora, perdónala. En este taller hemos visto cómo el villancico, nacido en España como canto popular, se transformó en la Nueva España en un género coral y teatral. Sor Juana la adoptó para dar voz a los distintos sectores sociales, especialmente a los negros, integrando onomatopeyas, habla vozal y alteración de voces. Analizamos cómo estos recursos teatrales construyen un paisaje sonoro colonial y cómo en el siglo XVII se convirtió en música festival dentro de las catedrales. En el siglo XVII los villancicos se integraron como coros, órganos, violines y percusiones ligeras, generando un ambiente colectivo y teatral. En cambio, la versión contemporánea del grupo Ran Rin Ran
En el Museo de Música de México reinterpreta esos mismos textos con voces solistas y guitarras suaves, creando un tono más íntimo y mediante este contraste nos muestra cómo las mismas bases textuales pueden transformarse en registros sonoros muy distintos según el contexto histórico. Lo más importante es que ambas versiones se mantienen la representación de la voz negra. En el texto original aparecen con dignidad y protesta velada. En la música barroca se escucha como parte de la colectividad festiva y en la adaptación moderna se resignifica la clave reflexiva, pero sigue transmitiendo identidad cultural a través de la pronunciación y el ritmo. Esto nos permite ver cómo la voz subalterna atraviesa los siglos y se actualiza de nueva forma de performance. Así, los villancicos de Sor Juana son un espacio de inclusión y control al mismo tiempo. Abre lugares a la diversidad, pero bajo la mediación criolla, la comparación entre textos, música barroca y versión contemporánea nos ha ayudado a entender que la auralidad y la musicalidad no son solo adornos, sino estrategias de representación social.